muchísima gente gestiona incorrectamente las emociones a través de la comida. Yo pasé bulimia y por eso también lo sé, no solo desde la formación, sino de haberlo vivido. Fue muy doloroso todo el cambio, pero no lo cambio por nada, ¿no? Porque lo que me está dando, me sigue aportando es brutal. Se me hizo un clic de decir, lo mío es servir y ayudar, y en este tema lo tuve muy claro porque es el mío. ¿Cuánta gente ha pasado por delante tuya con problemas? Te podrían decir, Miriam, gracias porque me has salvado la vida. No lo he contabilizado, pero muchísima, sí, muchísima, y es muy gratificante. Psicoterapeuta, experta en psicología positiva y autora del libro Atrévete a comerte la vida. Ha convertido su historia de lucha contra los trastornos alimentarios en una misión: ayudar a miles de personas a sanar su relación con la comida, reprogramar su mente y volver a disfrutar de la vida sin miedo. Hoy tenemos con nosotros a Miriam Salinas. Hoy no hablaremos de dietas, sino de la mente que te hace empezar una y romperla. Si comes con ansiedad, si vives con culpa o si tu espejo manda más que tú, este episodio te va a dar un mapa mental y herramientas prácticas para recuperar poder sobre tu vida y disfrutar de la comida sin miedo. Miriam, ¿qué hay detrás de esa ansiedad que nos lleva a comer de manera descontrolada muchas veces? Y la ansiedad empezaría por ahí, ¿no? Un poquito cuando estamos con mucha emocionalidad, pero no bien gestionada. ¿A qué me refiero? Pues desde que somos chiquitos nos corregulamos emocionalmente a través de mamá o papá, pero si ahí no aprendemos, ¿no? a gestionar todas esas emociones, porque a lo mejor papá y mamá tampoco se la gestionan bien, ¿no? Lo que pasa o acontece es que nos va pasando un montón de cosas mientras vamos creciendo en la adolescencia y vamos acumulando, ¿no? Vamos acumulando a lo mejor rabia, tristeza, porque nos han dicho que no podemos manifestar nuestra tristeza, o incluso en las mujeres, ¿no? Una mujer iracunda pues no estaba tan bien visto, incluso ahora, aunque nos creamos muy evolucionados. Y la emoción no deja de ser carga alostática en mi cuerpo. O sea, la emoción pura son 90 segundos. Lo que pasa es que si, por ejemplo, tú y yo nos enfadamos, ¿no? Y yo me empiezo a sentir esa rabia. En teoría, si fuera pura, dura 90 segundos. Curioso. Pero no lo es. Yo digo, hostia, César, lo que me ha dicho el mamón, ¿no? O sea, ese tío será. Entonces, ese pensamiento genera otras 90 segundos de emoción, de rabia. Si se va concadenando pensamiento-emoción, se crea un secuestro emocional, que se le llama. Que yo, si no lo descargo, ¿a qué significa eso? Que no lo gestiono, o no pego un grito, no haciéndote daño a ti ni a mí, sino gestionándolo, que es lo que hacemos en terapia, se va a quedar una carga alostática en tu cuerpo. Y pasan varias cosas. Una, o lo somatizas, contracturas, se va un dolor físico. O sea, las típicas contracturas, sí, ¿no? de la gente. Hostia, estoy estresado, voy al fisio. Cagada. Cagada porque vas a ir al fisio eternamente, vale, a menos que no gestiones esa emoción correctamente. Eso es una vía que se te puede ir, ¿no? Hay gente que tiende más a somatizar. Otra vía es atracón al canto, ansiedad con la comida, porque mientras como, estoy haciendo esa descarga de esa emocionalidad que vale, tendría que salir, ¿no? Puedes ir a correr, puedes hacer muchos boxeos o crossfit, pero como no sepa gestionar esa emoción de base, iré a crossfit, volveré al jefe, diré qué capullo es, volveré a la emoción de rabia, tendré que ir a crossfit eternamente hasta que me lesione, porque... Igual que el fisio, ¿no? Igual que el fisio. Correcto. Entonces, hay esas vías, pero la comida es un recurso que hemos tenido desde chiquitillos. O sea, no íbamos al gimnasio, incluso no teníamos drogas o no tendríamos formas compulsivas de gestionar eso, mal gestionado, pero sí la comida.
teníamos como ese recurso fácil, ¿no? Entonces, por eso muchísima gente gestiona incorrectamente las emociones a través de la comida. Es básicamente el motivo del que O sea, el típico mucha gente atracón tiene. que no sabes por qué, suele ser muchas veces porque estás nervioso o con ansiedad. Sí, hay varios tipos de atracones. Vale. Todo empezó desde una mala gestión emocional, o sea, sí que hay atracones emocionales que se le llaman, que es que, vuelvo, repito, no acabas de hacer esa carga y con un ejemplo se ve aún mejor. Imagínate un perro, ¿no? Pasa Sí. por la carretera, lo van a atropellar y no consiguen atropellarlo. Cuando sale de ese evento, se va a sacudir. O sea, y eso es la emocionalidad en la que él, ¿no?, descarga toda esa emocionalidad, que es la que hemos dicho. Si fuéramos animalicos que no cortamos con el neocórtex esa emocionalidad, pues la descargaríamos naturalmente, como hace el perro. Pero ¿qué pasa en el humano? Que como a lo mejor siente mucha rabia, pero dice, no es correcto sentir rabia, o siente tristeza por una separación, por algo, por un duelo, y no la descarga correctamente, se la queda enquistada. Y ahí es cuando volvemos al ejemplo de antes, ¿no? O la canalizo en somatización o en un atracón. Entonces, a tu pregunta, hay atracones emocionales y luego hay otros atracones. Pero sí, todo empieza con los atracones emocionales. Vale, correcto. Por una mala gestión emocional. ¿Cómo podemos gestionar? Porque claro, el problema de base es que la gente no sabe gestionar eso. Sí. O sea, el problema de base, cuando yo me enfado contigo y tengo esos 90 segundos ahí, Sí. ¿cómo podemos gestionar dentro de esos 90 segundos para no continuar? Bueno, la contestación rápida y la que yo a través de mucho trabajo personal he conseguido es retirarte del espacio, ¿no? Porque sí que es verdad que en ese momento vas a entrar en ese secuestro emocional en el que vas a generar, hostia, qué capullo César, no puede ser, emocionalidad, tú también te vas a ir elevando. Y ahí, ¿qué pasa? Cuando el límbico, que es nuestro cerebro emocional, sube, nuestro neocórtex, nuestra capacidad de razonar, baja. Correcto. Por lo tanto, te voy a decir una de lindeces que lo flipas. Así que en ese momento es retirada. Claro, ha de haber ahí conciencia de las dos partes. Claro. Yo, por ejemplo, incluso tenía palabras claves Vale. por ejemplo, en mi caso decía limonada, ¿no? Y limonada, le doy pestillas para los oyentes, de decir, significaba te quiero, no pasa nada, pero me tengo que retirar. Vale, porque si no la lío. Está todo bien. Vale. No tal, pero me tengo que ir. Y el otro, limonada, o la otra, con quien pactes, si en pareja suele pasar. Claro. Entonces es un pacto de no pasa nada, pero me tengo que ir porque aquí no nos vamos a decir cosas que no nos va a sumar a ninguno de los dos. Qué importante es eso, Sí. porque cuando estás en una discusión o vas a empezar, ¿no?, que te notas así, y te vas, pero la otra persona dice, míralo, ¿cómo se va ahora? Ya. Hay que ser muy fuerte para no girarte y decir y seguir la discusión. O sea, qué importante es tener esas palabras clave Sí. o decirle a la otra persona, oye, cuando discutamos, si me voy, déjame, porque Claro. es que si no voy a explotar. Pues hay que haber conversaciones Muy profundas. previas a eso. Y también, y mucho trabajo personal de las dos partes, porque a mí me pillas con 20, pues ahora tengo 47, entonces he cambiado mucho. Y eso ha sido en base a trabajarme mucho y que te acompañe el otro, claro, porque si, o sea, puede ser que te persiga el otro, Eso porque el es. otro no está en ese... Pero aún así, pues tú mantenerte firme y que bajen las aguas y desde ahí tendrás un neocórtex más capaz de volver a conectar con el otro y tener una conversación pues más normal. Correcto. En la que puedes tener un diálogo, ¿no?, constructivo. Tenía muchas ganas de tener esa charla contigo, porque yo sufrí bullying, Ajá. porque yo Sí, me acuerdo, me lo dijiste. fui obeso, ¿correcto? Ah, mira. Era un niño obeso y eso era, Sí. bueno, eso era Ya, fatal. ya.
había mucha crueldad, por lo menos en mi entorno. Sí, a lo sí. mejor en otros entornos no había. Pero bueno, en mi entorno me tocó un entorno bastante cruel conmigo. Y eso, cuando he ido creciendo, lo que ha hecho es que siempre esté mirando lo que como. Siempre esté controlándome no pasarme. Y así llevo desde los 12 años. Yo digo, de dieta eterna. Ya. Y si un día como más, mañana casi no como. Todo viene de esa infancia. Claro. ¿Vale? De miedo a ser gordo, otra vez. Sí. ¿Vale? ¿Y por qué fui gordo? Porque en mi familia el dinero no abundaba. Era bollante. Ajá. A veces tenía más comida que otras y cuando tenía comida, comía mucho, por miedo a cuando no iba a tener. ¿Vale? De ahí a que mis padres pues, los supieron gestionar como pudieron gestionarlo, claro. Eso es, no les culpo jamás. Sí. Y entonces tenía muchas ganas de hablar contigo por eso, porque sé que hay muchos niños a día de hoy sufriendo ese problema. Y entonces me gustaría que diésemos herramientas a sus padres también y a esos niños que ya no son tan niños, que tienen esas heridas de ese pasado. Por eso quería charlar contigo. Sí. Gracias por abrirte ahí, porque sí que es importante al final. Yo empezaría incluso por los niños que lo han pasado, ¿no? Ya que tú te has abierto, porque es potente ahí y hay que trabajar de fondo en la autoimagen. Porque ahí has dado una cosa muy clave, que es que cuando has vivido esos eventos, incluso aunque no seas obeso, pero se te ha señalado o hay una violencia vicaria. ¿Qué significa eso? Que no es a ti, pero se señala a un hermano, por ejemplo, o se señala a un amigo. Imagínate un amigo tuyo que vio cómo te señalaban. Eso es violencia vicaria. No se lo han hecho a él, pero dicen, todo menos eso. Porque estoy viendo el machaque que le han hecho a César. Sí. Entonces, ¿no? Entonces, claro, ahí, ¿qué pasa con eso? Que tú vas creciendo y la autoimagen, ¿qué es? Y lo resumo como muy fácil, ¿no? Muy mastaicaico, que es la emocionalidad que yo tengo habitando mi cuerpo. Si la emocionalidad habitando mi cuerpo de chiquitillo y toda mi adolescencia o lo que fuera para ti, en mi caso también sufrí bullying, no por obesidad, pero sí bullying y tuve esa violencia vicaria, por lo tanto se me quedó ese miedo, ¿no? Se crea una emocionalidad de mierda habitando tu cuerpo. Correcto. Por lo tanto, da igual el cuerpo que tengas, sí. que tú te sientes, o sea, que esa emocionalidad es negativa. Yo siempre me veo mal. Claro. Esa es la frase. Sí, sí. Siempre me veo mal. Y no me lo quito. Ya. Pero tú te ves... A veces me veo gordo sin estar. Vale, es dismorfia entonces, corporal se le llama. Sí. Eso se puede recuperar, ¿eh? Y se puede trabajar. Es más, justo ahora, estos talleres que decía que hacía grupales grandes de 5 individual, estamos haciendo de 5 a 5 para que sea grupal y puedas trabajar con otras personas, pero íntimo, ¿no? Correcto. Porque son cosas muy sí. demasiado íntimas. Entonces, precisamente se aborda esto, ¿no? La emocionalidad. Y es granito a granito. Porque es verdad que es un trabajo de fondo. Sí. Cuando llevas tantos años integrado esa autoimagen, pues lo que tenemos que conseguir es ir encontrando espacios en el que tu emocionalidad, y por eso trabajamos mucho cuerpo, no solo desde lo cognitivo-conductual, sino cuerpo. Y cuerpo que es ejercicios somáticos en las que tú vuelvas a conectar. Por eso uso también pinceladas de teatro y de somatic experience, que es habitar tu cuerpo desde lo que originariamente tuviste, que es un niño chiquito, antes de pasar por ahí, se siente bello. Bueno, ni se siente ni se deja, está... Sí. Está, ¿no? Claro. No, cuando eres niño, a ver, sí, te das cuenta de que se meten contigo y tal, pero no entiendes. No conectas, claro, sí. ¿no? Dices, no estás ahí. Claro. No estás ahí. Pero al final el machaque continuo
te hace daño. Claro que hace. Te hace daño. Y yo no voy a ser hipócrita ahí en decir, esa parte estará, solo que vamos a crear otros químicos neuronales. O sea, yo puedo levantarme un día y tener una autoimagen de mierda, solo que ahora ya sé cómo salir del infiernito, claro, y tengo muchas más herramientas y tengo muchos más caminos neuronales en encontrarme, ¿sabes? Es como un kit de herramientas en el que ahora ya meto la pezuñita en el infierno, pero la saco antes, ¿no? Claro. Eso no te voy a decir que eso no esté. No está en nadie. O sea, ¿quién se siente 24/7? Claro, súper bien, ¿no? Súper bien, Claro. Nadie. Pero ya tienes ese kit de herramientas a decir, mira, Miriam, bonita, ya estás ahí, vale, pam, ¿no? O hoy no te hagas mucho caso, venga. O sea, como esas herramientas para salirte de ahí. Claro, porque lo bueno además es que yo sé la herida, o sea, identifico la herida, Claro. sé la herida, pero Desde no aquí. sé salir, claro. Claro, Es lo pero bueno. porque lo sabes desde aquí, pero no Claro. has bajado al sentir. No, seguramente. Claro. No he bajado. Sí, Y entonces siempre comes con culpa. claro. Nunca disfrutas de la comida. Ya. No la disfrutas porque estás pensando que te va a engordar. Claro. Claro, ahí es potente porque es en paralelo. Tú estás tocando la clave que es la gente al principio me viene por comida, cuando en el fondo el tema no fue nunca la comida. Cuando bajo el radio miseria, que le llamo yo de si he comido o no he comido, que también hacemos eso. O sea, yo hago sesiones de comer juntas o juntos a la vez porque como normalmente, ya sea por el bullying en el cole o por tu propia madre, hubo juicio en tus primeras miradas sentiste juicio. Entonces, claro, yo me reconozco a través de tu mirada. O sea, no somos independientes, somos interdependientes. Por lo tanto, eso, aunque ya no esté la mirada de mamá y de esos niños que te buleaban, ya tu mirada es de juicio. ¿Y qué hacemos en sesión? Deconstruir eso y que mi mirada sea una nueva mirada para conectarte con otras cosas, ¿no? O sea, Cosas buenas. Sí, una mirada no juicio, el de que necesito reconectar con otra cosa, porque ya mi juicio es muy grande para conmigo, porque el origen fue una mierda. Correcto. Entonces, si la comida nos pasa ahí, pero porque yo siempre digo, si la comida no tuviera kilocalorías, pues no tendrías tema con el cuerpo. Claro. Muchos de nosotros no Comerías hubiéramos todo. tenido. Sí, incluso no habría tanta ansia, depende de qué alimentos. Porque yo antes no podía tener galletas en casa, no podía tener, depende de qué alimentos, porque me los comía todos. Sí. Y no es que tuviera adicción, eso es una mentira como una catedral, es que simplemente como había prohibición me obsesionaba. Y ahora tengo un niño, Aarón, y yo tengo galletas y me como 3 o no me como, o me como 4 si me da la gana, y hay días que me olvido de las galletas. Ya te has sabido poner filtro. Pero no hay control. Es que ya le he dejado de dar ese halo de magia. Cuando tú te prohíbes algo, todo en la vida, todo lo que te prohíbas te va a obsesionar, ¿no? Eso es PNL, es programación neurolingüística. Como diga, no comas chocolate, no comas chocolate, no comas chocolate. Es como, wow, chocolate, ¿no? Entonces, también juego con eso, ¿no? Con atracones legalizados, que le llamo yo, como ir a la contra de lo que la persona que lleva toda la vida prohibiéndose, Sí. Yo les hago atracón legalizado, ¿no? O sea, que es eso. Si no es conmigo, es con alguien que no tenga tema con la comida, que no le enjuicie, que se pueda permitir sentir placer, que haga muy mindful eating, ¿no? Poquito a poco. No podemos ser muy contrafóbicos contigo mismo, por ejemplo. Si llevas toda una vida con miedo a la comida, Sí. viéndote mal, yo no te puedo decir, venga, ahora te comes una paella y la vas a disfrutar. Sí. Contrafóbica total. No, chiqui, porque no lo vas a pasar bien. Claro. Pero sí con pequeños actos, ¿no? Ahora nos vamos a comer, me lo invento, un mini croissant de chocolate y lo vamos a hacer juntos y lo vamos a saborear y lo vas a tocar, lo vas a oler, ¿sabes? Y te voy a preavisar que van a venir pensamientos chungos, te vas a decir, ¿qué estás haciendo?
y vas a dialogar con esa parte tuya, desde chiquita, me merezco sentir placer. Eso es. Porque también es qué pasa con el placer, ¿no? En tu vida. Porque, claro, hay castración ahí, ¿no? Y bueno, les voy guiando un poco ahí. Poco a poco. Sí, sí, es sí. como trabajar las fobias casi. Claro, bueno, es casi una fobia a comer mucho, ¿no? Pero O el fobia a la comida. problema es que es con la comida. Claro. Que la necesitas, Y es una jodido, necesidad claro, básica. porque es una necesidad. Claro. Obviamente. Y ahí hay tema porque ahí es el segundo tipo de atracón que pasa. Hemos hablado en el principio, El de el la ansiedad, emocional. Sí, el emocional. Pero ¿qué pasa cuando tú empiezas a tocar durante mucho tiempo algo que necesitas para sobrevivir? ¿No? Porque es la comida, son nutrientes y no morimos, ¿no? Que ya no solo son emociones, o sea, ya te está afectando si hay mucha restricción mental o real a tu biología. Y llega un momento, y yo lo pude vivir, yo tenía atracones sin sentido, que decían, no me está pasando nada emocionalmente ya. Y aún así, planificaba el atracón, me iba al supermercado, me compraba pan Bimbo entero, mantequilla y mermelada, me lo zampaba, o sea, hasta explosionar. Y yo ahí dije, hostia, esto no va por aquí, ¿no? Y al final, además de lo que he estudiado, ha sido mucho vivido, ¿no? Correcto. Y yo orgánicamente el atracón legalizado no lo estudié en ningún lado. Lo hice yo por mi propia vía, que dije, no puedo más, y digo, por esta vía me rindo porque por mucha terapia que hacía no conseguía, ¿no? Entonces, el atracón se le llama atracón reptiliano, que es cuando tu sistema nervioso y tu biología se le ha sometido a mucha restricción, entiende que le faltan nutrientes y que no va a sobrevivir. Y como somos animálicos que queremos sobrevivir, se gatilla el reflejo de hambruna, que es un reflejo que tenemos en el cerebro reptiliano, para sobrevivir. Es como ¡pam! ¿No? Y el ¡pam! Es el atracón. Tía, que estás en inanición. Y esto no le pasa solo a gente que tiene problemática con la comida, le pasa a deportistas de élite que a lo mejor hacen barbaridades para llegar a un europeo. Yo fui deportista de élite y lo veía, pero se normalizaba dentro del deporte porque pues nos pasaba a todos de vez en cuando, claro. Porque estás como súper sometido y pasa también en enfermedades. O sea, claro, has estado muy enfermito y dejas de comer porque entonces luego está esta hambre extrema que se le llama, o atracón reptiliano yo le llamo, que no la controlas, ¿no? Que es que no te para ni el tato, o sea, no te para porque es biológico. Y se te nubla o sea, no piensas, no hay emoción ahí. No hay nada de eso. Sí, que igual seguramente luego te vas a sentir mal del estómago seguro. Pero ya cuando te duele toda la vida. Claro. O sea, a mí yo me quedaba en el sofá así como una boa. Sí. Y digo, claro, ahora digiere este colega. Exactamente. Sí. Entonces, cuando estos niños, sus padres los ven que comen de esa manera, ¿el padre qué tiene que hacer? Prohibirle, ¿no? Ya. Pero si le prohíbe va a ser peor. Claro, ahí tenemos que ver qué está pasando, ¿no? Yo muchas veces acabo tratando más a los padres que a los niños. Claro. Y a tu pregunta como más directa, yo le preguntaría cómo te sientes, más que... ¿Al padre? Al niño. Al niño, claro. Empezaría a intimar emocionalmente con el niño. Porque... Vuelvo, repito, todo empezó por carencia emocional, ¿no? Por una falta de expresión. O sea, una falta de necesito llorar, expresar, necesito más mirada de papá y mamá, necesito... O sea, ¿había alguna carencia ahí? Claro, todo empieza ahí. Todo empieza por una no gestión emocional, como hemos dicho, ¿no? Entonces yo antes de castrarlo, no comas. Porque poca gente aprendemos solo desde el señalamiento. Y más un niño chiquito, ahí es más qué te está pasando, ¿no? Que estás generando ansiedad con la comida. Y ya sea un niño o un adulto, antes de señalarle, hostia, lo que te has metido, ¿no? Le diría, ¿necesitas algo de mí?
¿Te puedo ayudar en algo? Qué bueno, se me están removiendo Sí, muchas cosas. Ya, es más esa intimidad emocional. A lo mejor incluso con un niño, a lo mejor con un adulto es más fácil, necesitas algo de mí y tal, con un niño es intimar más emocionalmente. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, tengo un niño que va a hacer a 9 años y yo a veces no voy directamente a Aarón y le digo para sonsacarle, que es algo que nos pasa como adultos, ¿no? Como que le preguntamos mucho, el niño se aturde. Claro. Es como, qué pesada mamá, ¿no? Está otra vez con la... Y vas yo, que es la chapas aquí. Sí, ¿no? Entonces, la intimidad emocional a veces ayuda más en tú contarle cosas de ti, de cómo estás, o si vislumbras que le pasa algo, pues a mí de pequeña, y le meto la chapa desde otro lugar, pero le meto mi chapa. No voy tan directa a señalarle a él. Vale. Y ahí él va creando que mamá no es una semidiosa, es una humana, que él también puede llorar, que puede expresarse, que puede conectar. Y desde ahí vamos viendo qué está pasando en ese niño. Pero si tú vas directamente a la castración de la ansiedad, cuando lo más seguro que... si hay mucha ansiedad, estamos hablando de un tema de si hay mucha ansiedad. Sí, o sea... Sí que es verdad que tú como padre puedes ir limitando un poco en las ingestas, ¿no? Y le puedes decir, pues tal, cual. Pero si hay algo recurrente, que lo ves muy ansiosete, yo iría por estos lindes, más que directo en la comida. Porque le vas a hacer que vaya a la contra, ¿no? Porque se va a creer que es eso. Se va a poner a la defensiva. Sí, o va incluso a cada vez a relacionarse, lo que te pasó a ti, peor con la comida, ¿no? O sea, no vas a conseguir que se relacione mejor con la comida. Sino que cada vez ¿qué va a generar? O a mí, que me escondían, cuando siempre he sido un palo andante, pero a mí mi madre tenía como mucho tema, ella tenía sus historias, y me escondía los chocolates y todo, y pues ¿qué hice yo? Pues a la que tenía un poco de chocolate me lo comía todo, ¿no? Claro. O sea, en blanco y en botella, no mejoras el vínculo con el alimento, lo empeoras, que es lo que hacen las dietas también. No lo mejora, lo empeora. No, o sea, no hay ninguna dieta que haya mejorado la relación con la comida. Ni una. ¿Ninguna dieta? No. Ya se sabe que el 95% de las dietas no funcionan a medio y largo plazo. O sea, para tener una relación buena con la comida y incluso para adelgazar, ¿no? Porque en el fondo, al final tenemos esa franja de peso que es tu peso natural. Y si estás luchando constantemente con la comida, al final o pega rebote, cada vez tienes peor relación con la comida porque has entrado a relacionarte con la comida de forma moralista, lo que hablabas tú, no de forma más intuitiva. Eso es. Sí. ¿Cuánto daño han hecho las redes a la juventud respecto a la comida y a la visión del cuerpo? Pues estamos ahí todavía, está increciendo además, porque justo ahora viniendo veía ya niñas de 7, 9 años que están en dieta, que están viendo a sus padres, que esto nos lo hemos pasado, ¿no? Pero como... Entonces esto está haciendo que... Básicamente que es por las redes sociales, que una niña tan temprana edad esté entrando ya a dieta o una mala relación con la comida, ¿no? Sí, es que como padres lo que podemos hacer es limitar mucho y limitarnos a nosotros también. Yo siempre digo que tenemos que hacer detox y unfollow de personas que nos gatillen, y para eso necesitas escuchar un poquito más, pero en esto y en todo, ¿eh? Correcto. Un poco decir, hostia, ¿cómo salgo de este perfil? ¿Cómo se queda mi cuerpo? ¿Me comparo? No, o sea, la Miriam en el posparto no es la misma Miriam que ahora. Una panadera que trabaja 12 horas no es una instagramer que solo hace bols de chía. Claro. Entonces, compararse ahí es súper peligroso. Hay que tener claro que las redes son mentira. Sí. No es la vida real.
Claro, las uses tú a tu beneficio, porque los dos estamos ahí y yo creo que de forma constructiva hay cosas que es súper bonito, pues conoces a gente, hay mucho conocimiento muy válido, pero tienes que tener un pensamiento crítico y discernimiento y no comértelo todo, nunca, mejor dicho, atracarte de cualquier cosa, y para ello tienes que parar, frenar, pero aún así están programadas para que te atraques, por lo tanto, cuidado. Sí. Están programadas para que tengas atracones de Netflix, atracones bueno, sí, claro. de scroll, atracones... ¿no? Entonces, Creía que decías de comida. No, atracón de Claro. claro, pero es lo mismo. De información. Claro, sí. de información, Sí, que te desinforma. Correcto, sí. Que, Una cosa importante. sí. ¿Tú crees o opinas que de padres gordos, Ajá. niños gordos? Y bueno, mira, claro, hay muchos factores que puedan estar ahí. Esa afirmación no te la puedo afirmar completamente, pero hay muchos factores que pueden propiciarlo. Pues eso, ¿no? Lo que hemos hablado, la gestión emocional, que también gestionen igual las emociones. Pues los hábitos, ¿no? Están creciendo con el mismo tipo de hábito. Claro. Y luego hay una parte genética, porque hay diversidad corporal. Lo de gordo, bueno, es que realmente hay diversidad corporal. Hay gente más gorda y hay gente delgada. Si no tocáramos la comida y no la manipuláramos tanto, hay diversidad corporal. No es lo mismo una china que una africana, que una europea. Y ahora está en Mallorca, que es como estar en Alemania, y digo, qué tiparracas, o sea, son altísimas, son grandes, y ellos, ¿no? Son diferentes. ¿No? Mi sobrino mide 2,10, que hace básquet, estuvo en el Barça mucho tiempo y ahora sigue en otro equipo. Pero es como decirme a mi sobrino Martín que comiendo menos mida 1,70 o yo mida 2,10 como él. Ya, es imposible. Genética. O sea, estoy exagerando, pero es que es así. Sí, claro. En ese ejemplo puedes ver exactamente que hay cosas que queremos alcanzar que no lo vamos a alcanzar. Que tú puedes cuidarte, que tú puedes hacer, pero hay cosas que va a ser enfermando o teniendo una vida muy carcelaria. ¿Por qué hay gente que come muy poco y aún así engorda? Ahí hay muchos factores. Y es, uno, que puede ser que no sea su corporalidad de origen, ¿no? Que como que en el fondo está queriendo luchar con un cuerpo que no es el suyo. Pero dos, también pasa que cuando tú has estado precisamente por la misma mierda, porque de chiquitillo ya te han empezado como a meter que yo tengo pacientes que con 7, 8 años ya el mismo médico le metió a dieta. Joder. Claro, llevan toda su vida a dieta. ¿Qué pasa ahí? Es lo peor que te puede pasar, porque ¿qué pasa? Primero ya te vuelves a relacionar con la comida con mucho miedo, de forma moralista. Por lo tanto, ya te han desconectado tu alimentación intuitiva, ¿no? Como esto y cada vez va peor. 2, tu metabolismo basal cada vez es peor. ¿Por qué? Porque si tú en reposo gastas X kilocalorías, cada vez que haces una dieta o restringes mucho, tu metabolismo basal baja. Uh-huh. Porque piensa que le estás restringiendo mucho y quieres sobrevivir. Pasados los años, tu metabolismo basal va a estar muy bajo. Por eso llega un momento que dices, que lo dije en un programa, el agua me engorda o la lechuga me engorda o como muy poquito y engordo. Y es más que nada es porque has ido restringiendo tanto que al final ya, con muy poco, cada vez gastas menos energía en reposo. Se puede deconstruir eso, ¿eh? Sí, se puede revertir. Pero revertir de forma progresiva y poco a poco depende de la persona. Ahí tendríamos que ver la persona en dónde está. Correcto. Pero eso es otra de las posibilidades. La verdad que es un mundo muy amplio. Sí. Y claro, el problema que hay es el desconocimiento que hay de ese mundo. O el desconocimiento o el único conocimiento es que te tapes la boca y hagas ejercicio.
Sí, bueno, y si no, eso, eres una vaga. Sí. Estás gorda y eres una vaga. Ya. Y dices, wow, no va por ahí, tío. Porque además yo me he visto incluso casos de trauma severo, ¿no? De abusos sexuales, que es cuando hay trauma con tu cuerpo, claro, tú métele y hay mucha historia ahí en su cuerpo, hay una cronología, en su cuerpo que claro, si se va una nutri de turno y no contempla su historial clínico, pues la están matando a la chiqui, ¿no? Porque claro, si no sabe su historia, ¿no? Si no sabe su historia con su propio cuerpo, ¿no? Que incluso a veces inconscientemente se abandonan un poco para sentir que no atraen al género opuesto. Bueno, hay mucha historia ahí. Hostia. Y entonces, claro, no puedes etiquetar a una persona. No, tú no, o sea, tratar a todos igual, es ¿no? un peligro. Claro. Y yo he visto gente que ha sido machacada. Y claro, digo, es que si en una sesión te hubieran hecho un historial clínico, una cronología, te hubieran visto un poco de dónde vienes, una persona normal no te hubiera metido ahí. O sea, el problema es el sedentarismo. No, no es solo eso. No solo eso, hay muchos factores, o sea, hay muchos factores de los que repercuten en una corporalidad, pero siempre digo, o sea, está desde lo genético, sí que el movimiento, la nutrición, pero luego el estrés, la gestión de emociones, luego también la flora intestinal, hay como muchos, ¿no? Factores que te influyen y el marketing solo lo ha metido un paquete, la nutrición y el deporte, porque te lo puede vender así mucho. Claro. Es mucho más fácil venderte. Si haces esto y esto, te hago un paquete, te lo vendo. Si no te funciona, es tu culpa. Entonces, claro, cuando no están contemplando que a lo mejor tu cuerpo nunca llegará ahí, que a lo mejor tú trabajas 12 horas y llevar ese ritmo tampoco lo vas a poder contemplar, ¿sabes? Hay muchos factores. Muchos factores que no lo contemplan porque es que no es tan vendible. Yo no... Entonces, según lo que estamos hablando, ninguna dieta funciona. Claro, si tu objetivo es adelgazar y adelgazar o sea, una cosa es el autocuidado, lo que pasa es que no nos engañemos, muchísima gente se cuenta que es por salud, pero en el fondo lo que quiere es adelgazar. Por imagen. Lo que quiere adelgazar, claro. Sí. O sea, si se dicen la verdad, la mayoría que entra en un proceso de dieta es para adelgazar. Por lo tanto, si está muy lejos de tu peso real, eso lo vas a sostener X tiempo, incluso 5 años, 6. Si quieres vivir de una forma tranquila y saludable física y mentalmente, porque yo contemplo toda la totalidad, eso va a rebotar. Y si no, pues vas a vivir un poco también mentalmente trastornado, porque claro, vas a vivir en cárcel. Yo llamo alimentación carcelaria, vida carcelaria. Hay gente que sí. No está bien, sí. está pasando por un proceso a lo mejor de divorcio. Vale. Sí. ¿Vale? Y cualquier cosa que se come les sienta mal. Vale. ¿Tiene algo que ver ese proceso de divorcio, esa mentalidad en ese momento, para que la comida no le esté sentando bien? Sí. Es más, es otra cosa que toco, que no es tanto lo que como, sino cómo lo como. Ajá. O sea, y esto es muy lógico. Si yo estoy estresado, perdido por una separación, incluso porque me estoy contando que es una mierda lo que me estoy comiendo. Vale. El juicio también influye. Sí. Yo estoy en alerta, estoy como en huida-ataque todo el rato, sí estoy como con el estrés. Por lo tanto, incluso a nivel metabólico y digestivo no me va a sentar igual. Y no me puede sentar bien algo si yo me estoy pensando que estoy comiendo caca. Que sí estoy pensando que a lo mejor no tiene tantos nutrientes, pero me está dando placer. Y estoy compartiendo con colegas este momento. Entonces, influye muchísimo. Porque repito, la cultura dieta nos invita a decir que somos robots, que comes tantos carbohidratos y proteínas y entonces vas al gym y te volverás. No, no somos,
seres biológicos, pero también sociales. O sea, tenemos muchos factores que influyen y en la comida pues te va a influir muchísimo lo que estás pensando o cómo está tu estado emocional. Correcto. A eso Sí, me refería. sí. Por lo que veo, Sí. eres un poco anti los típicos que se están, bueno, que hay la red está petada de Sí. los típicos nutricionistas, coach, fitness, que se basan todos en eso, ¿no? Tantos, en los macros. Sí. Tantos carbohidratos, tantas proteínas, Sí. tantas grasas, ejercicio, te vas a poner como la masa. Ya. Mira, yo te podría decir que eso puede funcionar. Yo fui deportista de élite y en un momento dado puede ser que, depende qué niveles, pues te pueda tener una función. Puede tener una función incluso a nivel salud. Sí. Estás en un cáncer, estás en algo que se te está mandando en un momento dado y ahí punto pelota, no hay más. Pero lo otro, cuando hay obsesión, todo lo que tengas que lleve a la obsesión no es saludable. Ahí es donde empieza a criquear, ¿no? No lo critico, cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana. Lo que pasa es que es verdad que a nivel salud no me lo vendas como saludable si te empieza a obsesionar. Vale. Porque cualquier cosa en la vida en donde rija mucho la obsesión ya deja de ser saludable, pero por lógica, ¿no? Porque estás obsesionado y eso para mí saludable es salud física y mental. Correcto. Sí, Por el lo equilibrio. tanto, como estoy pensando si me he comido un gramo más y si no puedo ir ahí y me empiezo a no socializar porque el coach nutricional me ha dicho, pues para mí eso ya no sé si es tan saludable, somos libres y no voy en contra de nadie, solo que yo siento que me estás vendiendo la moto, me estás dando salud cuando para mí, como yo pasé por eso, pues yo creo que yo ya paso de eso. Correcto. Sí, te has puesto como una coraza frente a eso. Coraza, ¿no? Que no quiero eso en mi vida, Que no no quiero quieres. obsesión, quiero libertad, quiero placer y quiero cuidarme. Y no significa que yo haga una apología de comamos procesados a todas horas y en el sofá, ¿no? Yo soy la persona que llevo en la sangre el deporte porque entrenaba 5 o 6 horas diarias y me gusta verme bien físicamente, me cuido, pero no quiero... No te obsesionas. No quiero volver a eso. Ya lo pasé muchos años y me llevo por mal camino. Entonces, pero a mí y a todo el mundo al final la obsesión no. ¿Qué sería para Miriam cuidarse? Para mí es ese lugar en el que, pues un poco esto, ¿no? O sea, donde hay permiso, pero a la vez, como nosotros somos padres, ¿no? Yo lo pongo en ese ejemplo que es más fácil. Si tú estás con tus hijos o yo con el mío, hay un punto en el que le quiero, o sea, ¿cómo lo diría? Lo veo a él y le permito ser como oye, que disfrute, que sea, que vaya sacando su carácter, pero por otro lado le tengo que limitar. Porque si no se va a convertir en un gran diablillo, ¿no? O sea, la falta de límites. Pues lo mismo para con nosotros. Y para mí es eso, mi autocuidado, ¿no? No es que todo vale y pero me voy permitiendo. Me voy permitiendo el disfrute porque además pasa una cosa interesante, que el ser humano, si no conecta, incluso en la comida, pero con el placer, incluso puede pasar, y esto pasa a mucha gente, que la grelina, que es la hormona del hambre, Sí. no conecta. O sea, si no hay el factor placer, te da la sensación que no has comido. Vale, no te sacias. No te sacias. Entonces, tampoco la leptina, que es la de la saciedad, se conecta. Y esta sensación de hambre mental, ¿no? De que aunque has comido y dices, pues tenía todos los nutrientes, pero estoy obsesionada con la comida, acabo de comer y ya estoy pensando en la próxima comida, veo comida a la gente y eso es el hambre mental para mí.
Y esto a veces pasa por no estar el factor de placer. Porque no has disfrutado de lo que has comido. Claro. Porque estás sufriendo cuando comes. Porque no. Entonces ahí ese switch de placer es innato en la naturaleza y como no conectes con él, por otro lado va a salir, ¿no? Qué bueno eso que dices. Y se manifiesta muchas veces en hambre mental. ¿Cómo podemos llegar a disfrutar más de la comida? ¿Cómo podemos? Y es poco a poco, si hay mucho tema con la comida, es poco a poco, pero un poquito linkeado con lo que hemos dicho, yo iría, por ejemplo, si satanizas algún alimento, que yo le llamo así porque es tal cual, ir poco a poco en vez de, imagínate, croissants de chocolate, algo que satanices tú, César, ¿qué sería? Los dulces. ¿Cómo qué exactamente del dulce? Deme uno en concreto. Un gofre de chocolate. Un gofre, vale. Pues si tú ahora fueras mi paciente, te diría, cuando acabe el programa, nos compartimos un gofre. A lo mejor incluso menos. Te voy a decir que cojas una cucharada del gofre y vamos a hacer el ejercicio que te he dicho antes, ¿no? Vamos a... No te voy a ir que te jales todo un gofre, porque ahí te devuelve el radio miseria a decir, ¿qué me estás contando? Te despido, no vuelvas más aquí. Pero vamos a empezar con algo chiquitito y te voy a hacer este mindful eating, vamos a coger la cuchara, la vas a saborear, vas a saber, vamos a pasar por ese estadio y poco a poco ir conectando para que tu sistema nervioso vea que no es peligroso el gofre, porque tú ahora lo ves como algo peligroso, es como un león para ti. Uh-huh. Y cuando ves la comida como un león, pues claro, el sistema nervioso lo va a coger mal, ¿no? Qué bueno. Y tu digestión también. Entonces, es sutilmente ir entrando a tu sistema nervioso y es como el trauma casi. Sí, es como trabajar el trauma. Es como un poco, veo que no ha pasado nada. Uy, pues tampoco estem tan malament, ¿no? Como diría. Entonces, vale. Y mañana un poquito más. Y ahí irte como relajando con eso y dices, hostia, me estoy comiendo un plato de arroz, me estoy comiendo el gofre y no pasa nada. No es que vayas a comer cada día gofre. No estoy haciendo la apología del otro lado, pero sí a irle ganando un poco al miedo. Es brutal porque, o sea, hubo un punto en mi vida, que ya no lo hago por suerte, sí, que cada vez que comía me estaba tocando. Ya. Uh-huh. Yo no sé para ver si eso le ha pasado a algún paciente más. Sí. Pero hasta ese punto. Sí, sí. Pero bueno, por suerte, esa manía, porque yo me la quité. O ese toco, o ese tico, lo que sea eso. Sí. Pero es que era brutal. O sea, lo que te puede joder la comida en tu vida si no lo controlas. Sí. Incluso la dismorfia luego, ¿no? Que antes y si luego comes, cómo te ves luego, ¿no? Sí. Esto sí, hay muchos casos. Es imposible, o sea, no te va a afectar tan rápido. Sí, sí. Qué brutal. Esto pasa y ahí, bueno, hay mucho trabajo de fondo de poco a poco ir dialogando con esa parte, ¿no? De César o de la persona que le esté pasando, incluso a mí cuando me pasó, ¿no? Porque a lo mejor no me tocaba, pero yo pasé bulimia y por eso no también lo sé, no solo desde la formación, sino del haberlo vivido. Entonces tienes que ir dialogando con esa parte tuya, relajarla. Bueno, hay muchas herramientas, lo que he dicho antes de salir del infiernito, porque ahí estás en el infierno. Correcto. ¿Por qué hace Miriam todo esto? Y mira, hay una parte que el haberlo vivido lo vivo muy en mis propias... O sea, cada vez que veo a una persona sufrirlo, como sé el sufrimiento que hay detrás ahí, me sigue ayudando mucho poder ayudar. Y me encanta cuando veo que van saliendo y digo, hostia, qué guay, porque es un infierno. Realmente no lo sabe solo la persona que lo ha vivido. Claro. Estar ahí, ¿no? Entonces me crea mucha satisfacción poder estar ayudando. Yo creo que, te lo decía antes de entrar, que yo estudié arquitectura de base y no lo cambio. O sea, fue muy doloroso todo el cambio, por todo, ¿no? Por sentirme muy perdida, por
por mi propia economía, ¿no? Que de estar ganando un pastizal de golpe, tenerme que ir a lo básico y no saber hacia dónde ir, pero no lo cambio por nada, ¿no? Porque lo que me está dando y me sigue aportando es brutal. Mucha gente que nos esté viendo, pues seguramente no te conozca y sigue la charla porque le interesa de lo que estamos hablando. Sí. Pero sí me gustaría un poco poner en contexto a la gente, ¿vale? Porque además acabas de decir que tú estudiaste arquitectura en Argentina. O sea, arquitectura, y has escrito un libro de Atrévete a comerte la vida, y nos está hablando de dieta, de comida, tal. ¿De dónde viene Miriam? O sea, ¿de dónde le viene a Miriam esa curiosidad o esas ganas de ayudar a los demás? Sí. Bueno, yo hasta... bueno, vengo de un barrio muy humilde de Barcelona y yo con 9 años me fichan en natación. Un poco en el colegio, igual que en fútbol, pues van por los colegios y por los campos. En natación hacen lo mismo y me ficharon para federarme. Yo en ese momento sufría bullying en el colegio, iba a un colegio bastante hardcore y también pues mi familia, mi padre pues trabajando a tope para crear una empresa, mi madre pues donde estaba y yo ahí me acogí mucho al deporte, ¿no? Como forma de escape. De escape. Se me dio muy bien, campeona de España durante muchos años y llegué a los europeos hasta que a los 18 años yo hago el cambio de niña a mujer, ¿no? Yo medía 1,50. Era muy, muy delgada y era muy buena por flotabilidad, que se le dice en ese momento. Entonces, mi cambio de niña a mujer fue, claro, pechos, cadera, y ahí esto no lo asumí muy bien, tampoco deportivamente se asumió muy bien. Y ahí empezó todo el tema de la alimentación. Yo sinceramente, yo creo que hasta los 28 años estuve muy desconectada, simplemente regida más por todo lo que me fui dando cuenta que iba un poco queriendo por sobre todo llamar la atención de papá y mamá, ¿no? Básicamente en el cole por las buenas notas, luego en natación de algún modo atrapé a mi padre porque era como me tenía que llevar a las 6 de la mañana a entrenos. Entrenaba de 6 a 8, iba a un colegio de nadadores, luego volvía a entrenar y tenía que volver a casa a las 9. O sea, hacía trabajado desde los 10 años, de las 6 salía y a las 9 volvía de la noche. Madre mía. O sea que... Pero en esos momentos veía a mi padre, ¿no? Era el que me tenía... Luego arquitectura, que era más un poco un trabajo que estaba bien remunerado, pero... Sí, que no era vocacional. Hasta que, bueno, pues peté con 28, no, un poco antes, 26, 27, pero no supe, o sea, fui un poco a remolque, no sabiendo hacia dónde dirigirme, hasta que peté. ¿Qué te pasó ahí? Pasó que yo llevaba saliendo 5 años con un chico de arquitectura, lo dejamos, esa ruptura lo llevé muy mal y encima ya estaba de arquitecto y ahí había el boom inmobiliario, entonces me dieron como 4 o 5 obras cuando yo era becaria, o sea, una barbaridad porque estaba todo sobredimensionado, ¿no? No dormía por las noches, empecé a salir mucho de fiesta, recaí con la bulimia, estaba en un centro externa para el trastornos de la conducta alimentaria, me daban ansiolíticos. Y ahí conocí a un chico arquitecto que fumaba muchos porros, mezclé medicación, no dormir, fiesta y drogas. Que petaste, vamos. Y tuve una noche muy dura. Un susto. Sí, un susto heavy. Y ese susto me hizo clic y decir, bueno, aquí ya... Bueno, pasé meses un poco refugiada, comiendo, recuperándome de todo eso. Y cuando empecé a como volver a casa y volver a un bebé, ¿no? Volví a ser un bebé ahí. Porque estaba desnutrida, tenía que comer, dormir, volver a dormir, no trabajar y conectar conmigo. Y ahí, en ese momento dije, ya
no sé cómo, pero yo no vuelvo a arquitectura. Sí que volví, pero sabiendo que no era para siempre. Entonces, ahí, al cabo de 3 meses, cerré todos los proyectos que tenía y vía para Brasil. Y desde ahí, sin saber dónde iba, lo que sabía es dónde no quería volver a estar. Correcto, que eso ya es importante. Sí. Y en Brasil pues fue poco a poco conectar conmigo. Fui a Bahía, que era la parte africana, que es como la parte negra, la parte muy tierra, ¿no? Que era también todo el día en bikini, volver a conectar con esta parte más... Trabajé de submarinista, luego también de camarera, de todo un poco, olvidándome un poco y volviendo a conectar conmigo. Y ahí fue el renacer, ¿no? Volver a conectar quién coño quería ser yo y que no lo sabía. O sea, tardé tiempo y sí que hice muchas formaciones por todo lo que me había pasado, no entendía qué me había pasado. ¿Cuánta gente no sabe quién es? Ya. ¿O qué quiere en la vida? Sí, yo afortunadamente, dentro de que fue horroroso, porque me pasó joven relativamente. Sí. Y el clic también fui muy valiente, porque hay gente que no lo hace nunca, ¿no? Yo dije, basta, ¿no? Y no, esto no lo quiero en mi vida. Y era muy goloso lo que yo tenía. Claro. Que era mucha pasta, muy joven, todos los gastos, coche, ¿no? Pareja en ese momento, como, ¿no? Y rompí con todo y... Pero eso era el camino de la autodestrucción. Sí. No. Y teniendo en contra a todos, familia, es como que, claro, ¿qué haces? No, claro, pero no te veían mal, no te veían mal ellos. Bueno, es la gente, ¿no? Si te ve mal y qué, pero como eres arquitecta... Yeah. Hasta hace poco me dicen, pero tú no volverías a arquitectura. Y digo, o sea, pero claro. ¿Estamos locos? Bueno, pero la gente opina, ¿no? Ya. Pero quien lo vivió fui yo. El infierno lo viví yo. ¿Y cómo te da por empezar a estudiar todo esto en Brasil? Bueno, en Brasil, claro, yo ya venía con la del tema de la bulimia. Hice coaching especializada en trastornos de la conducta alimentaria por mí misma, ¿no? Y poco a poco empezar yo, porque esto no es de un día para otro. Claro. Entonces fui haciendo eso de diferentes tipos de formaciones. Al volver a España hice teatro, lo que te he dicho, y ahí ya sí que se me hizo un clic de decir, lo mío es servir y ayudar, y en este tema lo tuve muy claro porque es el mío, es mi gran talón de Aquiles y por aquí voy, directa. O sea, 2 años después o 3 de haberme ido, sí. Desde ese momento en que tú empiezas o te das cuenta, ¿no? De que esto es lo mío, hay que ayudar, tengo que ayudar, estoy para servir. Sí. Realmente. ¿Cuánta gente ha pasado por delante tuya con problemas que realmente hoy te podrían decir, Miriam, gracias porque me has salvado la vida? No lo he contabilizado, pero muchísimas. Muchísimas. Sí, muchísima, y es muy gratificante. Muy gratificante. Igual, yo en eso soy súper... Me cuesta recibirlo. Los halagos. Los halagos, pero... Porque... No, o sea, los recibo, pero siempre creo que en este tema, yo creo que al final se ayuda a uno. Claro. O sea, todos esos han caído en mí porque estaban en el punto de caramelo para escucharme, porque otros no, ¿no? Otras igual digo una cosa que otras, porque han dicho, no, prefería seguir con la dieta. Pues genial, es que va a llegar... O sea, al final no todos somos para todos, igual que yo cuando he hecho terapia he conectado con... Yo sigo en formaciones y depende de qué momentos... con psicólogos, ¿no? Porque en momentos lo he necesitado, entonces he podido tener feeling o no, o era mi momento o no. Exactamente. Sí. ¿Cómo da lugar el libro? Pues porque por Instagram, ¿Sí? Laura de Penguin me contactó. Laura, un amorcito de mujer, hace ya 2 años de que me contactó. Lo que pasa es que me contactó
cosa que al principio yo no me lo creía del todo. Tenía un colega que es del mundo, tiene una editorial chiquitilla, Sí. y se lo dije, y digo, ¿tú conoces a esta tipa? Digo, porque claro, hay mucho Es un truchi, timo esto, ¿no? hay mucho truchi por las redes. Sí. Pero no, fue Laura, y además tenía muy buena suerte con Penguin porque es encantadora y casi que nos... Y fue por ahí, sí que es verdad, que yo el año pasado a nivel personal fue movido, entonces le pedí prórroga. Dije, déjame unos meses más. Y claro, para ellos es un poco una putada, pero sí que me dejaron esos meses porque no, que me estaba costando sacarlo. Sí. Por dos cosas, por este tema personal y porque también saco mucho de mí en el libro. O sea, yo te he explicado cosillas, pero quien se lea el libro, esa noche oscura del alma, hay cosas que cuento que bueno, era mojarme mucho y yo digo, ¿por qué me cuesta tanto? Y claro, es porque estoy abriéndome mucho. Y pensé, ¿tiene sentido abrirse tanto? Sí tuvo sentido, porque el hecho que yo lo estuviera exponiéndome es que hay mucha vergüenza y culpa asociada a veces a depende de qué momentos vitales que uno ha pasado. Y lo que hacía ahí era rebajar esa culpa y vergüenza para poder entrar a un proceso, ¿no? La primera parte es mi historia, el sincericidio. Te bajo culpa y vergüenza, es como, chiqui, sí, somos humanos. Claro. Y pasa. Y luego, cuando bajo vergüenza, puedo entrar en un proceso terapéutico. Y ahí la segunda es más teórica, práctica y herramientas. También soy muy práctica yo, ¿no? El haber competido tengo esa parte como muy... Pero la primera la veía necesaria, aunque me costaba un huevo y medio. Era como, hostia, esto hace falta. Abrirse, Eso claro. hace falta. Pero sí, lo que digo, que no lo cuento todo, lo que digo creo que eran puntos necesarios. Bueno, y por esa parte también vas a conectar con muchísimas personas. Sí. Que es de lo Sí. que se trata al final. Sí. Pero no es gratuito. O sea, Obvio. hay cosas que no las cuento, vuelvo, repito, porque no las veía que sumaran. Y otras que veo un factor común que he visto en consulta que sentía que sí que era necesario decirlo. Has nombrado varias veces la palabra bulimia, Sí. correcto, y hay muchas personas, iba a decir mujeres, ¿no? Pero esto es de mujeres y hombres, ¿no? Sí. Obviamente. Sí. Que a lo mejor están empezando con ese trastorno y no lo saben. Ya. ¿Cómo podemos dar herramientas a esas personas? Al menos para que detecten que... Sí. Warning. Sí. Cuidado. Perdón. No, tranquila. Si te quieres ahorcar, dímelo, ¿eh? Que si Ponemos ahí una... si me quedo... No, es que se me estaba cayendo No, y digo, tranquila. tampoco es plana. Aquí No, nada a más. ver, aquí... No, censuramos. Todo, Censuramos, ¿no? Claro. Vale, la forma de detectarlo. Eso es. Es súper buena pregunta porque como lo que hemos dicho, redes sociales, y hay tanta cultura de dieta Por eso. introyectada, es muy difícil discernir de lo que es saludable versus lo que empieza a ser ya incluso un Peligroso. trastorno y peligroso, o la red flag, ¿no? Porque es curioso, incluso en el DSM, cuando tú vas al DSM de los trastornos en el TCA, el trastorno de la conducta alimentaria, muchos ítems de diagnóstico son ítems que podrían estar en la cultura de dieta. Por eso es tan peligroso, ¿no? Eso es. Hay una delgada línea ahí. Sí. Pero como resumido, para que se lleven... es cuánto ocupa la comida, el cuerpo, el deporte en tu cabeza, ¿no? Cuánto espacio ocupa todo eso. Y ahí empezarás a ver cuánto empieza ya a pesarte, cuánto te empieza a encarcelar, si eres sincero contigo y si quieres salir de la cárcel. Claro. Tú estás en tu jaula, si quieres quedarte en la jaula, te quedas en la jaula. Pero sabes que estás en una jaula, vale. Pero uno sabe. Todos los que lo hemos vivido, uno sabe si está en la jaula o no está en la jaula. Uno sabe cuando no es normal lo que hace. Claro, cuando empieza ya a ocupar mucho espacio, cuando empiezas a sentir que has comido algo, tengo que quemarlo, mañana no como. Estas matemáticas que todos los que hemos vivido eso somos muy matemáticos, ¿no? Es cuenta, ahora sumo, ahora resto a tal.
Y puede pasarte por épocas, pero si tu vida está demasiado sometida y ocupa mucho tanto por ciento de eso en tu cabeza, la comida y el cuerpo, pues yo creo que es una red flag. Luego el 2.0 de eso, que yo a veces lo trabajo, volviendo a la obsesión, ¿no? Porque no deja de ser una obsesión. Igual, claro. Yo estoy obsesionada con cuerpo, comida, pero yo siempre digo que al final la obsesión es como quererme ir al mundo de las ideas. ¿Qué significa eso? O sea, si tú y yo estamos aquí y ahora tú, ¡pum!, se te va el desayuno. Hostia, lo que me he metido en el desayuno. La mantequilla, la mermelada, yo qué sé. Joder, es que la otra vez, chiquilla, te ha pasado. Mañana me voy a, no sé, eso, ¿no? Eso es irse al mundo de las ideas de Platón, que le llamo yo. Como, el irse ahí también, una buena pregunta es, ¿qué no estoy queriendo ver? O sea, hay muchos trabajos personales ahí, ¿no? El que hemos dicho, el puro y duro, ¿no? He vivido bullying, no me gusta, tal, no sé qué, y me queda como esa autoimagen. Pero luego hay que estoy queriendo evitar, ¿no? Por eso el atrévete a comerte la vida, el atreverse, de base hay miedo. Fíjate que si yo digo, estoy provocando el atrévete, porque sé que de base hay mucho miedo. Claro. Y cómete la vida, ese paralelismo en cómo como y cómo me como la vida. Tengo mucho miedo a vivir la vida. Estoy cagado. El trasfondo es ese. Hay mucho de eso, sí. En el fondo. Porque mientras estoy, fíjate, pensando en mi cuerpo, la comida, estoy dejando de vivir mi vida. O sea, ¿qué no quieres ver de tu vida? ¿Qué no te atreves a vivir en tu vida? Esto es lo una que evasiva, significa, ¿no? este título. Claro. Estás evadiéndote de algo. Hay miedo de base porque por introyectos, por lo que he vivido, y prefiero a lo mejor, he aprendido, es mi mecanismo de defensa, a quedarme ahí en la zona de confort, que no es confort ya, pero es lo conocido. Prefiero pensar eso que coger esa energía que está ahí, ¡pam!, la plasmo aquí, creo un video podcast, tío. Me como la vida. No sé cómo. Es la energía que se va por el sumicero, es tal cual. Sí, correcto. ¿No? Yo lo viví porque yo parecía Forrest Gump, César. O sea, yo llegué a un momento que era atracón y correr. Bueno, era mi forma de purgar, ¿no? Correcto. Hostia. Entonces yo llegué un día que iba por la carretera de las Aigües, ahí en Barcelona, y decía, y te lo digo porque tengo un punto mucho de humor, y digo, ¿de qué corres, Forrest Gump? Pero me lo dije, ¿sabes? Digo, chiqui, para. ¿De qué huyes? Para, ¿qué te pasa? Y con esas deducciones, ¿no?, que te va cayendo de maduro, de decir, y el título va de eso, pero que en el fondo, cuando ya bajamos el radiomiseria de la comida, radiomiseria del cuerpo, ya va quedando lo que realmente la chicha, que es que no me estoy atreviendo a hacer, que no me estoy atreviendo a mirar, qué está pasando en mi sistema familiar, ¿no? Hay como... Pero hay que ir por pasitos, claro. Porque al principio el ruido es tan grande que me aturdes. ¿Qué me cuentas de que no te atreves? No, chiqui, o sea, a mí no me importa que se me ha puesto el culo enorme y que me he comido eso ayer. Eso es. Entonces tengo que bajar decibelios ahí para poder entrar a la persona y decir, venga, ahora ya que hemos rascado un poquete y ya eso está más relajado, vamos a la chicha. Eso se puede extrapolar igual al alcohol, ¿no? A las drogas. Sí. Es lo mismo. Total. Sí, que es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Como es, si eso no se trabaja de base, el que no quieres conectar, qué miedo hay, trauma en el fondo. Eso es. Es muy fácil que se vaya a otros lindes, ¿no? Es como un pulpete que se puede ir a drogas, alcohol, ninfomanía, workaholic, redes sociales, cualquier compulsión. Yo digo que la compulsión es igual a desconexión. Y esto que nos ha pasado es trauma y es desconexión. Por lo tanto, cada persona que veas compulsionar es que se está queriendo desconectar, porque conectar dolió demasiado. Porque en algún momento de niño, cuando te decían todo eso, conectar con eso dolía. Claro. Y aprendí a desconectarme. ¿Y cómo desconecto? Pues viviendo, drogándome, comiendo mucho y pensando mucho en lo gorda que estoy. Eso.
Sí, es verdad que Sí. duele, porque antes estabas diciendo algo y lo que te he dicho, me estás removiendo cosas. ¿Pero por qué? Porque de normal no queremos pensar en esas cosas. Ya. Entonces, como aquí me has hecho pensar en eso, digo, hostias, me duele. Claro. Es una putada, pero a veces tenemos que ir ahí para erradicar ese dolor. Sí, porque a veces es más miedo al miedo que realmente lo que es. Sí, totalmente. A veces es más miedo a ir ahí Sí. que lo que va a ser. Sí, y el que tiene miedo es el niño, ¿no? El Cesarito Total. pequeñico que Cesarín. le estaban ahí. O la Mimi, que le llamo yo a mi niña, ¿no? A la chiquitilla, a la Mimi. Esa es la que tiene miedo, esa es la que tenemos que acoger. Porque si no, lo que está pasando es que abandonaron a la Mimi y al Cesarín, porque hubo un cierto abandono, pero ahora tú sigues abandonándolo. Porque estás negando que hubo un dolor ahí, como no lo quiero ver. Entonces, primero hay que acogerlo, bueno, hay un proceso ahí. Porque si no, no solo fue abandonado, sino que tú sigues abandonándolo, pero el Cesarín sigue interno ahí, con un miedo enorme a que le pulen, a tal. Es jodido eso, ¿eh? Es curioso. O sea, porque vas creciendo y yo porque tengo la gran fortuna de tener este podcast Claro. y voy aprendiendo todo lo que me Claro. decís, pero si no, la mayoría de gente, el 99% de la humanidad, Sí, no sabe de estos temas. claro. Y muchas veces no van a entender qué le pasa. Ahí está. Y no van a saber que tienen a su niño interior ahí diciendo, hey, Sí, y no solo no lo van a entender, sino que se van a culpar. claro, O sea, ahí hay, el Es peor. 2.0 es peor aún, porque no solo te abandonaron, no solo abandonas, sino encima te culpas de porque yo ahora me estoy bebiendo medio de alcohol, me estoy metiendo drogas a tope porque me meto esos atracones, si yo tuve una vida, si mis padres tampoco, si yo tampoco, ¿no? Pero claro, no, hay que decirse la verdad y hay que ir un poquito más. Primero contarse la verdad de tu historia, que es tu verdad, pero es tu verdad. Porque entonces, primero eso. Y luego ya nos queremos saltar pasos. Yo siempre doy un ejemplo. Mira, imagínate que yo salgo ahora allí, ojalá no pase, salgo, qué guay, César, y me pegan un puñetazo, ¿no? Entonces, yo ahí digo, hostia, pobre hombre, claro, le abandonaron, tenía alcoholismo, le pegaron, no pasa nada. Y yo con el puño en la cara, ¿no? Eso es lo que queremos hacer y le pasa a la mayoría de gente. Bueno, pues si mis padres no pasó nada, yo tuve una buena vida, había estructura, bueno, un poco de bullying, pero tampoco, ¿no? Y ahí, ¿qué pasa? Que te quedas con el dolor del puñetazo, queriendo comprender como un adulto, pero... Entonces, lo normal que sería, oye, cabrón, te defiendes, no sé, lo primero incentivo es ¡pam! Claro. ¿No? Sacar la rabia, limitar, a lo mejor incluso lo lloro. Y luego, si quiero, a lo mejor incluso lo puedo entender o no. Ese es el proceso que hacemos en terapia. Primero, siente la rabia y la tristeza de que te han jodido. No los quieras entender de entrada, porque si los entiendes, te quedas con el puño en la cara. claro. Y piensas encima, ¿por qué me duele? Es verdad. Y como hemos dicho antes, se queda en el cuerpo, la emoción. Se somatiza. Se somatiza, la autoimagen, ¿no? Se ha quedado ahí, como una impronta. Qué bueno. Sí. Miriam, vamos a leer, Venga, ¿vale? La Venga. historia de uno de nuestros seguidores. vale. No sé si es chico o es chica, la verdad. Vamos a ver. O chique. Chique. Laura, vale. Anda. Hola César, te escribo porque acabo de terminar de escuchar varios episodios del podcast y me he sentido muy identificada. Llevo más de 10 años peleando con mi cuerpo y sobre todo conmigo misma. He probado todas las dietas habidas y por haber. Keto, ayuno, batidos, todas. Las empiezo con motivación, pero siempre vuelvo al mismo punto. Ansiedad, atracón y culpa. Luego vuelvo a castigarme. Me miro al espejo y siento que no valgo, que nunca voy a estar a la altura. Lo peor es que nadie lo ve desde fuera. Trabajo, sonrío, salgo con mis amigas, pero en cuanto me quedo sola, se me viene el mundo encima y abro la nevera con rabia, como si allí pudiera encontrar lo que me falta. Estoy agotada de vivir así.
No quiero que mi relación con la comida defina mi felicidad. Quiero volver a disfrutar de mí. A veces siento que me estoy perdiendo y no sé cómo volver. Gracias por dar voz a los que no nos atrevemos a hablar en voz alta. Ojalá este mensaje les sirva a alguien más y Miriam me pueda ayudar. Preguntas para Miriam. Te manda 2 preguntitas. Vale. Una es, Sí. ¿cómo puede alguien dejar de odiar su cuerpo después de tantos años de pelea? Pues, Laura, sí que es un proceso, como hemos dicho antes, un poco que no va a ser de un día para otro. No voy a venderte una moto que no es verdad, ¿no? Porque al final cualquier creencia o cualquier creencia que tengamos a día de hoy ha sido como una gota malaya, ¿no? O sea, es un mensaje que te llega desde chiquito, pero es un mensaje que se repite. Primero te lo introyectan papá, mamá, el entorno, y luego ya te lo cuentas tú. Eso es. Ya no necesitas de ese entorno porque ya te lo estás contando tú. ¿Ya te lo has creído? Ya te lo has creído. Entonces es algo que se repite con alto impacto emocional. Algo no se te sella si no ha habido un impacto emocional. Entonces, ¿cómo se deconstruye eso? De la misma forma, a la inversa. Repetición y alto impacto emocional. Repetición, alto impacto emocional. Yo uso mucho el anclaje emocional, ¿no? Cuando hacemos somática o ejercicios más de conectar con el cuerpo desde ese niño que ya, ¿no? En el que no había carga y juicio, y crear anclajes emocionales incluso que se toquen y anclen la emocionalidad. Y ahí poco a poco ir ampliando esa emocionalidad diferente a la que estás viviendo. Por lo tanto, es un proceso. Se puede, pero es un proceso, ¿no? Yo incluso lo sigo usando. Por ejemplo, yo me acuerdo en un campeonato de Europa que me sentía que volaba. O sea, yo era mariposista y era como, ¡fua!, ¿no? Y yo tengo ese anclaje emocional, que es la sensación cuando yo competía de volar. Entonces la tengo anclada, me toco la muñeca y la uso en otros estados, que yo quiero tener terreno fértil con esa emocionalidad. La muñeca. Bueno, en mi caso uso la muñeca, sí, bueno. Cada uno que use lo que da. Entonces es un poco el mismo funcionamiento, ¿no? Como que crear otro estado emocional y que cada vez haya otro estado emocional en tu corporalidad. Entonces, a esa pregunta, que no sé si me estoy yendo un poco por otros lindes, pero como que se puede, pero necesita un proceso y necesita sobre todo un trabajo muy de autoimagen y de volver a sellar poco a poco y con otro impacto emocional que no fue el que ha vivido. Claro. Lo que pasa es que en este caso, Laura, si hay atracones y hay mucho ruido en la comida del atracón, a veces empiezo antes con el tema de la comida, para que baje la ansiedad, el atracón, que a veces es más fácil de lo que nos pensamos. Con el tema del atracón legalizado, en pocas sesiones conseguimos que eso desaparezca y ahí podemos entrar mejor en la autoimagen. Porque todos los que hemos vivido sabemos que cuando estás en atracón te ocupa demasiado. Estás demasiado, porque ya el malestar, ya la compensación, los cálculos mentales de si he comido. Entonces es como primero bájale eso y luego entremos en la autoimagen. Sí. Contestada, Laura. Sí. Y ahora la siguiente pregunta que nos pone es: ¿por qué comemos con ansiedad cuando estábamos mal por dentro? Sí. Hemos empezado un poco con la ansiedad, sí, pero lo explicaré de otra forma, y es que somos mamíferos interdependientes y desde que nos engendran, o más que nos engendran, mamá nos da pecho biberón, en ese acto de nutrición que nos nutre, también nos está dando una emocionalidad. Nos está dando pertenencia, amor, sostén. Tú existes para mí, por ende empieza a reconocerse ese ser humano que existe, ¿no?, con un otro. Por eso yo lo de psiconutrición o nutriemocional, porque no podemos disociar la comida de las emociones. Nadie. Quien tiene problemas con la comida es más porque no la gestiona bien las emociones y se las come. Pero no tanto porque no comamos emocionalmente. Todos lo comemos. Todos comemos emocionalmente. Solo que hay personas que hemos gestionado nuestra vida a través de la comida
O sea, nuestras penas, alegrías, vicisitudes, porque no sabemos de otra forma y nos la hemos comido literalmente, y otras no. Lo que pasa es que no quita que haya una asociación. O sea, hay gente que no tiene tema con la comida, pero ha tenido un duelo y se le ha cerrado el estómago. Sí. O ha tenido un día y se ha metido una pizza ansioso perdido. Las pelis con el helado, las yankees, Sí, ¿no? total. Y a lo mejor no tiene tema con la comida, pero como comemos nutre emocionalmente, en algún momento te habrá pasado. No significa que tengas un tema con la comida. Que también, a los que lo escuchan, no todos que tengan un atracón. Puedes tener incluso un atracón. Sí, pero no quiere decir que tengas Pero un problema con la no comida. tiene, porque Claro. esa es la gran diferencia, porque no te quedas lo que me he comido y entonces ya compensas 1000 años después por todo eso que te has jalado. Sí. Laura, muchas gracias por Sí. escribirnos. Gracias. Tienes aquí a Miriam a tu disposición, seguramente. Luego dejaremos todos los contactos de Miriam en la descripción del vídeo para que os podáis poner en contacto con ella. Sí. Una de las cosas que has dicho, hablando de la emoción y la nutrición todo junto, ¿no? Ujú. Es esas veces que un padre, una madre, un niño no se quiere comer una cosa y le obliga a comerse la cosa. Ujú. Eso le va a crear un trauma, y obvio, Sí. con ese alimento por lo menos. Sí. Sí, esto en psicopatologías incluso habían dinámicas, porque más allá de la formación teórica he hecho a veces formaciones también más prácticas, y eso se llama el introyectar, pero ya no solo la comida, sino cuando te obligan, ¿no? O sea, imagínate tú como adulto que te lo hicieran. Guau, Yo lo he pensado eso como madre, ¿no? Imagínate que ahora me enchufla. Claro, es como, castigo, es súper invasivo, Sí, ¿no? sí. Es súper invasivo. Claro, generaciones como nuestros padres, pues yo qué sé, hicieron lo que pudieron, porque es verdad que no había tal. Se sigue haciendo tanto endosar mucha comida como restringir demasiado. O sea, como el azúcar es el diablo, Sí. el no sé qué, y digo, uy, este niño tiene unas papeletas para, ¿sabes? Para irse a la contra, porque tanta restricción darse un como hemos atracón, dicho. ¿no? De azúcar. Claro, no todos, porque a lo mejor si emocionalmente ese niño tiene un contexto bueno y pues a lo mejor no se puede tampoco ser tan dogmática, pero toda restricción, o sea, al final la prohibición lleva a la obsesión. Claro. Voy a meter un terreno a lo mejor un poco Dime, pantanoso, pero bueno. entra. El tema de las madres, Sí. bueno, las madres, los padres también, Lo todos sé, los padres sí. en general, ¿vale? Que son muy estrictos hoy en día Sí. con la comida. No comas ultraprocesados, no comas harinas, no comas dulces. O sea, típicos padres que al niño lo tienen a base de alimentos todo healthy desde pequeñitos. ¿Qué le pueden provocar a esos niños? Mira, te lo voy a contestar tanto en la alimentación como en cualquier área cuando educas. Pero sí, estamos en la alimentación pero esto se puede extrapolar a cualquiera, ¿no? O sea, es como pantallas, es como la sexualidad cuando tienes que abrir temas, ¿no? Y educar. Y lo ideal para educar es limitar, como hemos dicho antes, pero también le tienes que ir dejando, abriendo capas, porque ese niño, es verdad que con 2 meses, pues a lo mejor un croissant no cal, porque ese niño no. Pero luego, si tiene 7 y va a un cole, tú tienes que irte abriendo al mundo y le tienes que ir dejando que él aprenda a autorregularse, porque le vas a cagar la vida. Porque si tú lo encorsetas, pero ese niño luego no se sabe autorregular con las pantallas, sexualmente no tiene ni idea, no le estás enseñando nada, ni de alimentación, no, va a coger un croissant y no se va a poder autorregular porque le has encorsetado tanto. Pero en el mundo hay croissants. Claro. Y tendrá amiguitos No que va a comerán saber croissants. autorregularse. Entonces, ¿qué va a pasar? O se va a volver muy restrictivo porque no ha aprendido a automaternarse, a autorregularse. Entonces se vuelve restrictivo, o a hacer de ayunos porque tiene muchas horas de no vincularse con la comida. Como no se sabe vincular con la comida, aparta la comida o se vuelve muy restrictivo. O eso o se va al otro bando. Pero no va a aprender a automaternarse, que es lo ideal que yo hago en terapia, es que te limites y también te permitas. Te limites y te permitas.
Como no sabe ese niño, pues va a poder jugar con las dos polaridades. O se restringe mucho, se va al otro extremo. Vale. Ahí lo ideal es que esa mamá o esos papás poco a poco vayan abriendo compuertas. Pum, mi hijo se va haciendo grande y le vas abriendo al mundo y le vas abriendo soltando. Limitando, soltando, limitando. Es muy difícil, es chunguísimo, lo saben, pero es lo ideal. Claro, es que el problema viene cuando muchos padres primerizos basan su educación solo en libros. Ya. ¿Vale? Pues claro. Yo, como lo dice esta que está de moda ahora, pues voy a hacer esto. Sí, claro. ¿Vale? Y a lo mejor no se dan cuenta que están perjudicando a ese niño. Sí, sobre todo no olvidemos, como yo puedo ver en consulta, qué ser humano tengo delante, ¿no? O sea, si yo tengo a César, tengo a César. No tengo una teoría X y te la quiero introyectar a ti porque solo sé decir eso, es que es otra cosa, ¿no? O sea, sino yo me tengo que abrir a César y decir, bueno, a lo mejor César no necesita eso. Porque yo soy multidisciplinar, uso desde el coaching, psicología positiva, gestáltico, cognitivo-conductual, según como yo te vea. Por lo igual cuando eres padre, ¿no? No es lo mismo un niño analítico que un niño más ansioso, que un niño motriz, que un niño... Vamos a ver si es un contexto, se acaban de separar los padres, no, ¿qué pasa ahí? Entonces tienes que, es lo difícil, pero tienes que ver a esa persona. Lo fácil, pues no, me han dicho la rigidez y la rigidez causa enfermedad mental, porque todos los trastornos no dejan de ser no ser flexible ante la vida y rigidez mental. Estoy exagerando, pero lo llevo al extremo para... No sé qué filósofo decía, todo en demasía es malo. Claro. Tanto una cosa claro, tanto como un extremo otra, como el otro. Sí. Entonces también ver, por ejemplo, Aarón, mi hijo, es más analítico, es un niño muy sereno. Más bien yo le tenía que empujar un poco, ¿no? Le tenía que motivar a la acción, porque él es más comedido, tal. A otros niños que... ¿no? Y entonces... Pues eso influye también en cómo tú te vinculas con la comida, ¿no? Claro, Aarón no es un niño ansioso. A lo mejor coge... Yo le dejo galletas, huevos y fruta, a veces coge... Le encanta el chocolate, pero hay momentos que no voy mes, mamá, y se lo deja, está como, ¿no? Hay algo relajado en eso. Pero hay niños que no lo son tanto, entonces tienes que ver un poco a tu hijo también. O sea, por lo que dices ahora, lo mejor es dejar que los niños se autorregulen solos. Poco a Déjales poco, un poco de todo y que ellos elijan. Sí, sí. Y también observar al niño. Claro, tampoco si está comiendo todo el día galletas, claro, hay que limitar. Pero sí, yo he visto... Esto que me llegan, a veces me llegan muchos padres para llevar a los niños, digo, primero no cojo niños, pero no cojo, cojo adultos. Claro. Y además, si hago un par de sesiones contigo, te digo que a tu hijo probablemente le baje la ansiedad. Porque muchas veces pasa que es más el miedo de la madre a que su hijo sea obeso, el miedo a que sea... Porque en el fondo nadie lo hace por mal, es que no quieres que sufra. Y como hay gordofobia en la sociedad... Nadie quiere que su hijo sea discriminado. Entonces, claro, por si él ha sufrido gordofobia y tal, es como, no, a mi hijo no quiero que pase esto. Entonces, claro, tienes miedo. Y es muy natural, pero entonces tengo que trabajar más con los padres. Claro. Para que se relajen y que no transmitan eso a él, los niños. Ahora que lo nombras, me parece muy interesante. ¿Qué opinas tú de la gordofobia? Que es la gran putada que vivimos, sí, es una gran... Porque es algo que, como yo veo el sufrimiento detrás de eso, y hay mucho que he podido vivir y lo veo a diario, pues se hace lo que se puede. O sea, realmente no vas a combatir con una sociedad gordófoba, que esto de un día para otro no, pero sí podemos hacer cosas internas nosotros, en nuestro entorno y bueno, ir trabajando ahí, ¿no? Porque es verdad que vas a salir a la calle, vas a ver anuncios. El otro día con mi hijo estábamos con estas motos así de que juegas como a motos. Sí. Y acabamos como la partida y salen las dos niñas así, que eran la pantalla, ¿no? De Chase, les digo, todavía está esto, ¿no? Como la cosificación, la típica tal. Todavía no, hay un montón. Sí. O sea, pero
y eso es inevitable, ¿no? Pero sí puedes educar de otra forma, limitar conversaciones. Bueno, puedes hacer cosas como adultos. Una cosa muy importante, ¿hasta qué punto puede afectar la mala alimentación a la vida sexual? Muchísimo. Porque acuérdate que la mala alimentación no deja de ser mala relación con el cuerpo. Puede haber un desorden de la alimentación porque es caótica la persona y tal, su caos mental es caos en la alimentación, pero no tiene temas. Yo he tenido amigas que son caóticas. Yo he convivido con amigas que son hermanas y hostia, tío, es como, qué desastre, no come, le hago los espaguetis. Pero ves que no tenía tema, ¿no? Porque no le daba, a ella luego era su caos mental, Sí. reflejado en la comida. Hostia, se me ha ido la pregunta. ¿Cómo Sí. puede afectar la mala alimentación Sí. a la vida sexual? Ah, sí. Entonces, en ese caso no, pero normalmente es tema con el cuerpo si el tema es con la comida. Entonces, claro, la sexualidad es corporalidad, es un desnudo, es que, ¿no? Es lo más íntimo en tu cuerpo. Entonces, claro, si tú tienes tema con tu cuerpo, pues te va a costar vincularte de una forma realmente desinhibida, ¿no? A lo mejor se te puede poner disfuncional o te atracas también sexualmente, pero desconectado realmente de la parte erótica, ¿no? Porque la comida y la sexualidad están íntimamente relacionadas. Claro, por Las eso. dos nos nutren. Bueno, una nos nutre y nos hace sobrevivir, otra hay la creación, la procreación. Y luego las dos tienen el factor placer. Son orales las dos, ¿no? Hay como mucha sinergia. Entonces, y luego la corporalidad. Claro, te estás desnudando literalmente, por lo tanto, el contacto con tu propio cuerpo, si tú tienes tema con tu cuerpo, hay mucha o te está costando relacionarte o compulsionas mucho, pero muy desconectado. No es una sexualidad Placentera. o no del todo, o sea, está muy genitalizada, Claro. pero no es erótica. No es erótica. No hay algo del contacto que como Vas a lo rechazar, rechaza, claro. vas a genitalizar, pero no vas a contactar con todo el placer que Es puedes una contactar. sexualidad animal, puramente. Más animal y Claro. genitalizada. Claro. Sí. Sí, correcto. Sí. Porque al final, fíjate que el placer, la sexualidad previa a la que de adultos o lo que nos han introyectado, sobre todo en el porno, que es genital, es más erótica. Con 6-7 años, tú la piel, los niños no lo notan sexual, pero ya es erotización, sienten un placer brutal a través de la piel. Entonces, todo empieza a través de la piel. Lo que pasa es que eso, es verdad que el porno y toda la sexualidad que nos han introyectado se ha genitalizado mucho, pero en realidad es todo un mundo. Claro. Entonces, las personas, si tienes tema con el cuerpo, te va a costar en contactar libremente con esa sexualidad. Por eso es otro mundo. O sea, es brutal porque entonces hay una desinhibición mucho más grande en la cual yo también pasé por ahí, porque pasas por todos esos lados cuando quieres sanar realmente todo. Es que es todo. Es todo en uno. O sea, es al final todo. es todo claro, junto. ¿Hasta qué punto, esto es otro debate, hasta qué punto una persona gorda disfruta estando gorda? Porque Sí, yo, si no me cuidase, sí, sería gordo, ya, obvio. Y me cuesta mucho cuidarme. ya. Es un sacrificio Claro. cuidarse. Pero mucha gente Bueno, que es también gorda... es una creencia, que a lo mejor te has metido... Sí, bueno, a lo mejor es verdad, ir a un gordo. Porque, no lo sé. Porque no lo sabes, porque claro, como ya de chiquitillo, ¿sabes? Puede ser también. Sí, ahí hay una creencia que como creciste, también lo que decías tú, o sea, te educaron con carencias, luego te atracabas, pero tampoco comiste desde chiquito de una forma No. normal, sino que había esa disfunción, tú creciste obeso, pero tampoco comías de una forma, ¿sabes? ¿Me entiendes? Sí. Entonces así a ti te ha quedado, yo si me dejo, me vuelvo obeso. Puede ser.
Bueno, quizás solo puede ser- para quizás puede ser cuestionarlo, obsesión. para cuestionar Sí, no, ese... Sí, no me lo he planteado nunca, también es verdad. Ya. O sea que, pero está Bueno, bien que lo vean desde fuera sí, y me lo digan porque sí. yo no lo veo. El tema era, ¿hasta qué punto una persona gorda disfruta o es feliz siendo gorda? Porque muchas veces no quieren dejar de ser gordos. Y este es otro Bueno, y si no- pantano. Ya. Pero estar gordo no es sano. Bueno, Eso está comprobado. no está tan comprobado. ¿No? No está comprobado. Y esto el otro día ahora una compañera salió en la SER y lo ha dicho de una forma muy Muy sutil. simple y es así. O sea, tú no puedes diagnosticar a alguien por una visual. No es verdad. Vale. Puede ser que tú ahora, pesando menos, o sea, Sí. que X persona estés más enfermo Eso que es. esa persona que tú dices que está gorda. Porque volvemos a la diversidad corporal, ¿no? Mi abuela de Guadix, que pesaba 3 veces yo, era la más saludable del pueblo y mis Guadix, la verdad. Entonces es como... También la salud y la estética se ha ido mutando porque nuestras abuelas o bisabuelas no tenían la corporalidad de lo que ahora es saludable y estético. O sea, ahí te lo cuestiono, pero porque no es verdad. No es verdad, a menos que no hagas pruebas médicas. Hazle pruebas médicas y eso es otra gordofobia, ¿no? No te hago pruebas, te mando ya directamente a adelgazar. Hazme pruebas, chiqui. Claro. Hazme pruebas. Pues a lo mejor estoy más saludable que tú, que estás ahí comprimido. No lo sé, no lo sé. Por lo menos, ¿no? Ahí cuestiona un pensamiento crítico de decir, bueno, veamos. Porque incluso, claro, como está de moda la hiperdelgadez, incluso ahora ya hay estudios que tanta delgadez y tan poca grasa es menos saludable que depende qué cúmulo de grasa. Sí. O sea, depende de los extremos, pero por lo menos cuestionemos que gordo no es igual a estar enfermo. Es que es eso lo que dice. Por lo menos haz pruebas Claro. a la persona. Tú no puedes decir esa categoría, Claro, no eres no, médico desde una visual. Claro, claro. A lo mejor no dicen estar gordo es estar enfermo, pero sí dicen estar gordo no es saludable porque tienes más papeletas de tener ciertas enfermedades. Bueno, eso es una historia súper grande de comorbilidad y es cuestionable, simplemente es cuestionable. Porque luego en otros factores, porque en la medicina también hay gordofobia, se tiene que cuestionar y se tiene que deconstruir a la medicina y la nutrición es muy difícil por lo mismo, porque se tienen que derrumbar todas las estructuras, ¿no? Y la nutrición, muchos nutricionistas tendrían que irse al paro y volverse a construir. Volver a estudiar. Sí, y en la medicina igual, porque el IMC, esto no sé si lo sabes, Sí. pero el IMC no se diseñó como un índice de salud, es marketingiano. Fue que era suizo, creo, que lo diseñó porque de un año para otro simplemente bajaron y crearon ese índice y diagnosticaron a la mitad de la población con obesidad y se les recetó un montón de medicamento. O sea, esto si lo buscáis en ChatGPT, Géminis o el que queráis, Sí. sale. Entonces, bueno, hay que cuestionar un poco, porque se está basando toda la medicina en algo que ya es arcaico. Yo no digo los extremos, no me estoy yendo a los extremos. Igual que la delgadez extrema. No, yo he dicho gordo, no obeso, claro. Obeso ya a lo mejor es Entonces, un problema. gordo no es igual Claro. a no saludable, gordo no es igual a perezoso, gordo no es a que no tiene fuerza de voluntad. Si nos volvemos al inicio de la entrevista, hay muchos factores, hay corporalidades diferentes y hay que haber respeto. Yo creo que la lucha contra la gordofobia, cosa que yo ahí lo delego a las personas con cuerpo gordo, porque yo sobre todo las que están ahí, ¿no? Lo que están abocadas a que haya respeto y no lo está viendo, ¿no? Es como eso mismo decir, eres enfermo porque eres gordo, no me estás respetando porque no me estás dejando ni hacer pruebas médicas y ya me estás señalando, me estás diciendo que soy vago porque como mucho, pues cuando ya yo he visto gente que no puede comer menos, pero está así. Entonces hay muchos factores ahí, desde el trauma, hemos dicho, el estrés, la ansiedad, la corporalidad, la genética.
que si me señalas que eres vago y estás enfermo, lo único que hace, que también lo veo en consulta, es que dejan de querer ir al médico. Claro. Porque sienten vergüenza. Eso es otro problema. Claro. Importante lo que has dicho, que el IMC no es un señalador de tener buena o mala salud. Sí. Eso es muy importante porque mucha gente no lo sabe. Sí. Sí, o sea, realmente el IMC no fue diseñado para eso y se sigue, o sea, solo nacer ya está regido, ¿no? Por altura, peso. Claro, altura, es que hay gente peso. que lo hace y dice, uy, estoy gordo. Sí. O sea, el papá de Aarón, de mi hijo, mi ex, le ponían sobrepeso y tiene todo menos sobrepeso. Pues es que es una persona que está fuerte, tiene los huesos grandes pero no lo tiene, nunca lo tuvo. Imagínate que si él tuviera tema con la comida, el dramón, ¿no? Claro, por eso te digo, mucha gente tendrá ese drama solo por ese dato. Claro, por eso yo a la gente, déjate pesar, déjate obsesionar. Y eso es otra de los ítems que para sanar el cuerpo es dejar de pesarse. Es un número que te va a obsesionar y lo que tenemos que contactar primero es con comer bien, ¿sabes? Porque si no, como eres obsesivo, te vas a obsesionar con un número que no te va a hacer bien. Para ir rematando la entrevista, ahora que dices, comer bien. Sí. ¿Comer bien es comer de todo? Es lo que estábamos hablando antes. Es claro que pues comer todos los tipos de nutrientes y también en los que incluyas el permiso y el placer. Me refiero. Yo no digo que comas verduras, todo lo que dice un nutri que ya de verdad que son cansinos, porque ya no sé qué aportan más. Es que a mí ya me cansan, de verdad. Es que ya, ¿qué vas a más a decir de la nutrición? Si es que ya está todo dicho. A menos que no haya patología. Ahí sí que o sea, si tú tienes un SIBO, tienes una enfermedad, hay que ver ¿no? O una intolerancia, claro que tal. Pero es que a día de hoy hay tanta información ya que creo que, sobre todo las que hemos estado obsesionados, que ya sabes más que la Nutri. Sí. Sabes más que la Nutri, no nos engañemos. Es que no. Todo eso se tiene que regir con verduras, carne, legumbres, ta. Pero luego, pues yo creo que de todo, pues sí, darte permisos, sí, en los que te puedas permitir una tortilla de patatas, un gofre y que luego la salud mental, para mí eso es comer bien también, ¿no? Que la salud mental esté integrada en comer bien. Claro, eso es comer bien, que la salud mental también esté ahí. El tema es que yo me pueda comer un gofre ahora y no sentirme culpable luego. Ese es el tema. Sí, o no estés encarcelado, ese es el tema. ¿No? Claro. Tanto un lado como otro, o sea, que haya salud íntegra. Entonces sí que hay a veces que necesitas ayuda porque uno solo lleva arrastrado mucho tiempo y con mucho miedo, volvemos al miedo. Porque claro, es muy fácil ahora decir, no, comer bien, pues te tienes que permitir y todo, pero como hay miedo de base, qué difícil. Si yo me he apoyado siempre en un pilar que es en una corporalidad y en un control con la comida, sacar eso, estoy acojonado. Claro. Porque hay mucho control, porque hay mucho miedo de base. Entonces, bueno, no es tan fácil a lo mejor. No, fácil no es. Miriam, vamos a ir con el último bloque. Venga. ¿Vale? Que son mismas preguntas, distintas respuestas. Son muy fáciles, ¿eh? Vale. La primera es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado nunca? Hice un máster de cocina flexivegetariana. Sí. Y bueno, es un momento que no sé por qué me ha venido esto, que si la vida te da limones, hazte limonada, es la típica frase así de autoayuda, de azucarillo, sí, pero en ese momento me sirvió porque yo estaba en un momento en ese impasse y estaba pero encima estaba lesionada, tuve que parar de trabajar y me fue muy bien porque yo tengo un punto he estado adiestrada al logro y al hacer. Entonces, claro, en ese momento que tuve que parar, se me fue todo y cuando me dijo eso es como, para Mimi, Sara, para, o sea, ¿vale? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, si la vida te da limones, hazte limonada,
el hecho de yo parar me fue muy bien para decir, hostia, pero parar de verdad y no estar ansiosa por estar parando. Conecté con otra vía, que a veces más no es más, sino que a veces menos es más. Eso es. Y dije, quizá no es necesario tanto, ¿no? Y fue saliendo por otras vías. Digo, cuando conecté de verdad con parar y no juzgarme, entonces ese me fue muy bien. Y me lo llevo y ya me sirvió mucho en el embarazo, me ha servido mucho en lo laboral ahora en mi propia empresa, o sea, en que a veces no más es más. Una frase de Azucarillo, ¿eh? Sí. Qué buena. Pero en ese momento Sí, me caló. De verdad, esa frase la hemos escuchado todos. Todos. Qué buena. Sí. ¿Qué libro te ha marcado profundamente? Además del tuyo, obvio. ¿Qué libro me ha marcado? Oye, pues mira, hubo un momento que me leí mucho y además es compañero mío y amigo, ahora ya no, porque ya nos hemos desconectado, pero sí que lo fue en su momento, es Laín García Calvo. Sí. Fue nadador, fue compañero mío en natación, compitió conmigo, es de mi Tongada. Sí. Fue el Club Natació Sant Andreu, sí, nadábamos juntos. Y cuando yo me fui a Brasil, yo le ayudé en sus primeros firewalking que hacía. Entonces, como yo empecé a leer toda su saga, porque al conocerlo sé que es verdad todo lo que dice. Y me ha ayudado mucho en momentos de yo, hostia, porque es difícil sacarte tú después de venir de arquitectura y crear tu empresa y me ayuda mucho toda su saga. Tiene un poder mental muy increíble. Sí, y como tiene ese punto como yo de venir de la competición y a la vez espiritual, conectaba con él. Hay gente que es verdad y yo puedo entender que pueda... O sea, ahora ya no sí. Porque es duro en sus formas y lo puedes odiar, lo puedes amar. A mí, como ya lo conocía, pues esa parte, como sé que es verdad lo que está contando, porque yo estaba a su lado, pues bueno, a su lado como compañera. Sí, ¿no? sí, correcto. Qué bueno, Laín. Sí. Vendrá porque... Y luego Joan Garriga, que es... Joan Garriga. Sí, es psicólogo y constelador de constelaciones familiares. Y también es amigo, pero previo a eso para mí lo admiré mucho. Y lo escuchaba y a mí me llegaba al alma. Siempre lo que me decía era como, hostia, este hombre, ¿cómo me llega? ¿No? Hay mensajes que te llegan. Conectabas. Y acabas siendo amigo mío, pero... Qué bueno. Sí, es más, la reseña es de él. Una de las reseñas que me hace del libro, sí. Qué bueno. Es súper reconocida en constelaciones familiares. Sí, me suena muchísimo, además. Sé quién es. Sí. ¿Qué principio rige tu vida hoy? Mi vida, el amor, y ahora, justo después del último año que pasé emocionalmente, la paz. Yo buscaba, o sea, es una persona intensita y yo buscaba la intensidad siempre. Y yo digo, a veces ahora ya no es... Intensidad no es amar tanto, sino que a veces también saber estar con lo que hay. O sea, he buscado mucho la intensidad en mi vida y eso también me ha llevado a mucha curiosidad y a lograr muchas cosas y conseguir. Pero ahora estoy más quizá va por otro lado ahora, ¿no? Siempre voy a ser intensa, sí, pero te frenas ahora, ¿no? Pero decir, quizá valorar también otras cosas. Pero intensidad en todos los niveles. O sea, por ejemplo, en querer pareja, en buscar pareja, una pareja como tú, intensa también, tal. Sí, intensa en emociones, en que soy curiosa en mí, en todo, ¿no? Sí, en que yo no me lo creía, pero sí, he sido una persona buscadora, curiosa, buscadora, por eso digo intensa también, ¿no? Uh-huh. Pero hay momentos también de frenada. De frenar. Y decir... la intensidad no es más y mejor. Volvemos a lo de menos es más. Sí. A mí rige mucho el menos es más a veces, porque si no me voy a más, tal, intenso, es tu manera no sé de frenar, ¿no? Decir, sí, que a veces esto, y mi hijo también me ayuda mucho, me ha aterrizado mucho. Aarón, a pesar de que hubo mucho miedo en decir, hostia, ahora ¿qué va a pasar laboralmente? O incluso... mi libertad, ¿no? Todo lo contrario, me arraigó, me llevó mucho porque me bajó un poco esa intensidad a decir,
a que haya cosas minimalistas que molan mucho y estoy con él y conecto con una niña y qué guay, no necesito más, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y sí. Y una pregunta que no Sí. podía faltar en este podcast es, ¿qué es para ti el éxito? El éxito ya... Y justo es un poco esta cosa de poder disfrutar con lo que hay, que es muy difícil. Que es una... Dicho queda bonito. Dicho queda bonito, pero yo creo que el inconformismo en todo momento lo tenemos todos. Pero sí, yo creo que he conseguido un poco de ese éxito. Porque, claro, yo de esta parte desde infancia que decíamos campeona de España durante muchos años, europeos, casi voy a Atlanta y nutrirme mucho solo del éxito convencional que se te podía, pero estar vacía. Y aunque queda algo de esa Miriam, del brilli, de querer, puedo decir que ahora soy mucho más exitosa porque estoy disfrutona en cualquier lado, en cualquier momento y me da igual y para mí eso es el éxito. Qué bueno. Estar disfrutona con todo lo que Estar te venga. disfrutona. Sí. Muy bien. Sí, porque he estado como mucho controladora, ¿no? Sí. He sido mucho... ¿no? Muy cuadriculada también. Claro, ¿no? Claro, adiestrada al logro. Así no se puede disfrutar. El Claro. logro, el éxito, ¿no? Entonces, claro, a mí fue ir a la polaridad, Brasil, Bahía, teatro, lo hedonista. Para mí ha sido un éxito meter esas dos píldoras, ¿no? Qué en bueno, mi vida, qué bueno. que no quita que me torture de vez en cuando Ya, bueno, y que diga, somos yo humanos. querría, Ya. yo, claro que lo quiero y está. Y, Siempre queremos más. sí, Sí, es así. y eso está, Sí. pero pues, ya he conseguido meter las dos píldoras y eso para mí es éxito. Qué bueno. Miriam, ha sido un placer Igualmente, tenerte César. aquí. Ha hecho una charla muy amena. Sí. Hemos hablado un poquito de todo. Mm. Espero no, seguro que la gente se va a llevar muchas píldoras de este Sí. capítulo. Espero Mucha que gente sí. que va a conectar con los dos por lo que hemos vivido en nuestra vida. Sí. Y solo quería hacer este capítulo con el propósito de ayudar a esas personas, Qué bueno. que para mí es lo importante. Sí, Es lo importante y que sepan cómo manejar esa situación, sí. que no es nada agradable. Y se entiendan. Yo creo que hay Eso algo que casi todas me dicen o todos, es cuando empiezan a comprenderse, no sentirse tan bichos raros, que tiene un motivo, ¿no? Eso es. Que hay un motivo detrás, porque si no te sientes como, ¿qué pasa? ¿Que me falta ahí una Claro. neurona? ¿O No sabes qué quién onda? eres, ¿no? Sí, No exactamente. entiendes y te Exactamente. culpas, ¿no? Eso es. Así Gracias, de corazón. que, gracias por a ti venir. por el Gracias. espacio. Nada, un abrazo placer. muy grande. Es tu casa. Y a todos vosotros, como siempre os digo, comentar el capítulo, cualquier pregunta que queráis hacerle a Miriam. Yo siempre me paso por los comentarios. Si alguna vez ella quiere pasarse, que se pase. Si no, yo le pasaré las preguntas. Como he dicho, todos los datos para ponerse en contacto con Miriam los tenéis en la descripción del capítulo y en el primer comentario fijado. Darle buen like a este capítulo. Nada más que por el hecho de que haya venido ella, se haya desplazado hasta aquí. Compartirlo si pensáis que podéis ayudar a alguna de las personas que están a vuestro alrededor con toda la información que nos ha contado Miriam. Y suscribiros. Siempre es una ayuda para nosotros. Cada suscripción es como una señal de que lo estamos haciendo bien, capítulo tras capítulo, y nos dais mucha energía. De verdad, muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre digo, la vida es maravillosa y no solo éxito. Hasta pronto. No solo éxito, con César González.